Balaguer. No me estés mirando así de manera amenazante y No, cosas. yo no, claro Sí. que no, claro que ¿Prendiste no. tu vela hoy? ¿Eh? ¿Prendiste tu vela hoy? ¿Para pagarla ya? No. Por Balaguer. Por No. Balaguer. Ah, por Balaguer. No, Domingo, porque que tú me tienes demasiado controlado con las ¿Con cosas qué? del huevo de la semana. No, pero el huevo. No, yo lo que he visto es que te den huevazos. Oye, porque se te ha pegado. Tú ves, ya comienzas tú a enchinchar. No, yo no, Enchinchando que tú no. estás. Sí, Yo no dije enchinchar. nada. Pero tú que eres testigo, yo lo que digo que no se meten en eso. Lo preserva. Porque es que me dañan la. Bueno, no, a mí no, se la dañan Ahora hay mucho al esta espacio. semana. Al espacio le Hay dañan. mucho esta semana. Porque cuando la gente, déjame decírselo a la gente, miren, cuando ustedes se ponen a asignarle el huevo de la semana a uno de nosotros, lo que hacen es evitar que la gente exprese la valoración social sobre hombres públicos, porque no, el comunicador es cuasi público, no es un hombre público en el verdadero sentido de la palabra. El comunicador es como el policía, es cuasi público. Yo le decía, los muchachos se reían mucho cuando yo daba clase de periodismo. Yo decía que lo que más se parece a un policía es un periodista. ¿Por qué? Bella, Oye, bella comparancia. Sí, o no, porque mira, el policía es un ente que le da un servicio a gente importante y por tanto entra en contacto permanente con ellos. Un policía es el guardaespaldas de un ministro, es el chofer de un ministro, es el jefe de seguridad de una institución. ¿Y un periodista? Un periodista entra permanentemente en contacto con los hombres públicos, porque si hacen el trabajo de comunicación que hacemos nosotros aquí, pues los hombres públicos vienen a los medios, pero además el periodista cuando es reportero interactúa permanentemente con la fuente, pero además el periodista por esa condición, igual que el policía, crea, interioriza un prejuicio de que está por encima de la ley. Por eso durante mucho tiempo se estuvo utilizando el rótulo de prensa. El rótulo de prensa. Y placas de bronce de prensa. El rótulo de prensa es: déjame pasar por donde yo tengo prohibido pasar, por donde la ley me prohíbe pasar. El periodista y el policía se consideran con derecho a la impunidad, por eso el policía anda sin placa, pero el periodista puede andar con la licencia vencida. Oye, y yo te hago un decálogo interminable de conductas muy parecidas entre el policía y el periodista. Pero ¿es porque sean malos o porque sean buenos? No, esa es la realidad. No, porque es una realidad cultural que se ha ido construyendo en el tiempo. Es un constructo que han ido definiendo ambos. Pero reciente, porque un constructo, por ejemplo, en una sociedad, por ejemplo, cuando Trujillo, ese constructo no era necesario. Esa bueno, pero existía. Comenzó ahí. Pero no a esos niveles. Exacto, claro que no a esos niveles. No ha generalizado, sino con arriba, con los directores. No, porque los medios de comunicación no tenían la importancia que tienen hoy. Correcto. Esto está de tal nivel que un paquete de profesionales de otro ámbito, cuando este tipo de programas adquirieron el poder que tienen, profesionales de otro ámbito migraron a hacer comunicación. ¿Por qué? Porque esto generaba un nivel de poder que lo convertía en cuasi soberanos. ¿Entiendes? Ese es un razonamiento de términos sociológicos. Sí, pero una reflexión necesaria. Que yo he hecho, pero yo te menciono 15 elementos más identitarios entre el policía y el periodista que se derivan de su condición de cuasi público. Pero también se amplía ahí. Con la apertura de los más medias, la ampliación en sentido general de radio, televisión, sistema de cable, luego las redes sociales, todas esas plataformas, que había que llenar las parrillas programáticas de diferentes ámbitos de servicios
públicos prácticamente que comenzaron a dialogar con los médicos para hablar de salud, los académicos para hablar de tal tema académico, o político, o sociológico, o los politólogos que no son periodistas, ni siquiera comunicadores, en principio. Los especialistas del corazón, los especialistas de ¿cómo se llama?, de los que son nutriólogos y demás, y los ingenieros cuando había que buscar un especialista para que nos hable del desarrollo urbano, de las infraestructuras, tal y tal. Todo eso, Domingo, fue poblando los medios de comunicación en un tema muy vertiginoso que amplió el radio de acción que estaba antes prácticamente limitado a los periodistas y a los locutores. Yo creo que eso amplió bastante lo que es el impacto de otras profesiones en esta área de la comunicación. Por ejemplo, yo no soy egresado de la Escuela de Periodismo. Yo soy egresado de otras escuelas, aunque hice especialidades en comunicación en otras universidades y a nivel internacional. Pero yo no vengo de la Escuela de Periodismo. Ahora, la Escuela de Periodismo Dominicano, aunque hemos desviado un poco el tema inicial de la chanza, como diríamos, con el tema del juego de la semana, pero ya estamos dando otro giro, construyó un perfil profesional que prácticamente no se adaptaba a los nuevos códigos de la comunicación de este tiempo, porque el periodista era fundamentalmente concebido, estructurado, educado para ser reportero o para ser de redacción, o en todo caso locutor de noticias o locutor de animación, DJ de radio. Entonces, las otras áreas de la profesión que tienen una diversidad temática quizá un poco más amplia en otras áreas de competencias profesionales, pues ha venido ocupando. Yo recuerdo que se armó una vez un brinco y espanto con el tema de que el que no tuviera carnet tenía que salir de los medios. Una vez se desató una. Yo fui uno de los que fui mencionado. Pero eso aplica para todas las profesiones. Sí, o sea, eso aplica para todas las profesiones. No son uno y dos los abogados que han tenido que bajar de estrado porque no tienen el carnet del colegio, por ejemplo. Pero la comunicación no lleva el mismo rigor, porque si tú eres especialista en microbacterias, claro. Si tú eres especialista, si tú eres especialista en microbacterias y tú decides poner un programa para hablar de las microbacterias, ¿Qué periodista va a hablar mejor que tú? ¿Qué es lo que se necesita ser periodista para eso? No, usted lo que necesita es saber de microbacterias. Claro. Entonces, por eso es que esta profesión es flexible en el ámbito del abordaje desde otra perspectiva y de otras profesiones. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.